Hoy vamos a hablar de un tema que lo intitulé La buena conciencia. Repite conmigo. La Biblia tiene un texto que me encanta, está en Hechos 24, verso 16. Dice así: también me esfuerzo por mantener siempre una conciencia intachable. En otra versión va a decir una buena conciencia, tanto ante Dios como ante los hombres. Quiero que digas conmigo, tanto ante Dios como ante los hombres. ¿Qué está hablando Lucas? Lucas escribió y él dijo, me esfuerzo, di conmigo, me esfuerzo por mantener una buena conciencia. Ahora, todos nosotros, seres humanos, tenemos una conciencia. ¿Quién te regaló la conciencia que tú tienes? Dios. Yo no sé si ya te tuviste para pensar un momento, los animales no tienen conciencia. Las plantas no tienen conciencia, pero nosotros seres humanos, Dios nos dio una conciencia y es por tener una conciencia que un día vamos a estar todos en la presencia de Dios y vamos a tener que dar cuentas de cada decisión. ¿Por qué es que vamos a tener que dar cuentas? Porque todos los seres humanos, los que conocen a Dios y los que no conocen, los que creen en Jesús y los que no creen en Jesús, todos tenemos conciencia. ¿Di conmigo? Conciencia. Y entonces nosotros tenemos que entender que la Biblia, y aquí Lucas está escribiendo, él está diciendo, no solo tengo una conciencia, pero me esfuerzo para mantener una, ¿cómo? Buena conciencia. Rebeca, ¿quiere decir que hay buena y mala conciencia? Sí. Hoy quiero enseñarte algo que te va a ayudar mucho en tu vida. Algo que hizo total diferencia en mi vida. Lo primero es entender qué es una buena conciencia. Una buena conciencia es como un despertador, un alarme. Tú tienes ahí un reloj de ese de despertador antiguo. ¿Ya vieron los antiguos que ponías al lado de la cama? Y lo ponías a que te despertara a las 7 de la mañana. Y entonces él timbraba a las 7 de la mañana. Un buen despertador está ¿qué? Callado mientras uno duerme, pero ¿qué hace cuando tienes que despertar un buen despertador? Te avisa. ¿Qué hace? Empieza a temblar. Una buena conciencia, cuando vas por el camino correcto, ella está en silencio. Pero una buena conciencia, cuando vas a agarrar un mal camino, ella te avisa. La buena conciencia tiene dos características. Haz así conmigo, dos características. La primera, la buena conciencia te avisa. Dice bien fuerte conmigo, la buena conciencia avisa. Me encanta que a un indio le preguntaron, ¿qué es una conciencia para ti? Y el indio contestó, es como un triángulo que tengo adentro y cada vez que hago algo que no está bien, ese triángulo se mueve y la punta del triángulo me lastima y yo me doy cuenta que hice algo que no debía. La buena conciencia, cuando vas a hacer algo malo, ella te dice, está mal, no lo hagas. No contestes. No vayas. La buena conciencia avisa, repite. Avisa. Ahora, esa es la primera característica. ¿Quieres saber la segunda característica de una buena conciencia? La buena conciencia insiste. Dice conmigo, insiste. ¿Qué significa que ella insiste? Otro indio, me encantó lo que dijo, porque él dijo, para mí la conciencia es como una imagen de un caballo que va corriendo detrás de un hombre y hay algo escrito abajo diciendo, corres en vano, porque es obvio que el caballo va a alcanzar al hombre que está corriendo enfrente porque es mucho más rápido. Uno nunca va a poder huir de una buena conciencia. Dile a la persona que está a tu lado, si tienes una buena conciencia, no puedes huir de ella.
Me encanta una historia que salió en las noticias años atrás y era de un soldado americano, historia real, que fue a la guerra y cuando estaba en medio de la guerra tenían sus campamentos, ¿no? Y en un lugar donde se acamparon estaban él y algunos amigos y encontraron en una cabaña cerca donde estaban acampados una casita abandonada, pero había un juego de ajedrez. Y como ellos estaban en medio de la guerra, fue lo único que pudieron usar como para despejar un poquito. Olvidaste de la guerra, juguemos ajedrez. Y jugaban a veces. Cuando fueron a cambiar de lugar, su campamento, él puso el ajedrez en su mochila y lo llevó al próximo lugar. Lo que sucede es que después envían a su grupo y a él a casa. Y él va a casa y ¿qué llevó en su mochila? El ajedrez. 15 años después, ¿cómo se dice? Espérame que va. ¿No es el gobernador? Bueno, el gobernador de ese lugar, el alcalde de ese lugar, recibió un paquete en su oficina con una carta. Cuando abre la carta decía así, escucha, para ti puede parecer solo un juego de ajedrez, pero para mi conciencia es algo más. No he tenido paz todas las veces que pienso que tomé algo que no era mío. Ese hombre agarró ese ajedrez 15 años antes. Lo tuvo en su casa por 15 años, pero su conciencia no lo dejó olvidar. Ese ajedrez no es tuyo. Agarraste el ajedrez de alguien, lo robaste porque no pediste. Y la conciencia de ese hombre lo estaba ¿qué? Insistiendo. ¿Estaba qué? Porque la buena conciencia insiste contigo. Oye, no vayas, no hagas otra vez, no hables así. La buena conciencia insiste. Entonces vamos a ver, escuchen eso, que el apóstol Pablo tenía un discípulo que era joven, se llamaba Timoteo. Timoteo era un joven tan usado por Dios que entonces el apóstol lo envía a cuidar de una gran iglesia, pero él era un joven, di conmigo, un joven. Y cuando Pablo está diciendo a Timoteo, quiero que pongas atención a algunas cosas importantes, Pablo le va a decir en 1 Timoteo 1:19, Timoteo, por favor, manteniendo la fe y la buena conciencia, ¿manteniendo qué? Que algunos han rechazado y por tanto han naufragado en la fe. Pablo está diciendo, Timoteo, tú eres increíble. Dios tiene un llamado para tu vida. Vas muy bien, pero si no quieres naufragar en la fe, hay una cosa que debes de hacer. Mantente con una buena conciencia. Ahora, si hay una buena conciencia que avisa e insiste, quiero que hagas así para que no se te olvide después. Di conmigo, una buena conciencia avisa y una buena conciencia insiste. Si hay una buena conciencia, también hay otros tipos de conciencia, ¿sí o no? Quiero hablar de lo que puede pasar a la conciencia. Primera cosa que puede pasar a una conciencia es ser dominada por uno mismo. Di conmigo, yo puedo dominar mi conciencia. ¿Y esto es malo, pastora? Sí. Te voy a dar un ejemplo muy práctico. Un joven salió con sus amigos. Los amigos lo llaman y dicen, oye, tenemos algo aquí nuevo. Ven. Prueba. Y son drogas. Y le dice, ándale. Pruébalo. Experimenta. La conciencia de ese joven empieza a gritar,
no lo hagas, no lo hagas. Tú ya sabes que eso no va a terminar bien. Tú sabes lo que te han dicho tus papás. Tú sabes lo que han dicho tus líderes en la iglesia. Tú sabes que no debías de hacer eso. Es obvio, no debes de hacer. Y la conciencia está ¿qué? Gritando. Y el joven está así. Bueno voy, bueno voy. Y está escuchando adentro su conciencia gritando, gritando. Bueno voy, bueno voy, bueno voy. Termina que ¿qué? Experimenta. Cuando ese joven experimenta la droga, él está diciendo a su conciencia, cállate. ¿Qué está diciendo? Está dominando su conciencia y le está diciendo, yo te domino, tú no me dominas, yo te domino, cállate. Cada vez que tú dices cállate a tu conciencia, la haces débil. Di conmigo, la hago débil. ¿Y cuál es el problema? El problema es que una conciencia débil va a suceder lo siguiente. El mismo joven la próxima semana, los amigos lo llaman, vente, vente, hagamos algo. Y está con los amigos y dicen, ándale ahí, mira, mira, mira. Lo mismo de la semana pasada, no te pasó nada. Vas a decir que no fue padre. Ándale, aquí está. La conciencia que la semana pasada estaba gritando, ahora cuando ese joven esté mirando la droga, la misma droga, la conciencia que estaba gritando va a estar diciendo, no sé, quizás no debes. La semana pasada estaba gritando, pero ahora está, no sé, ¿qué piensas? ¿Va a ser solo un poquito? Pues quizás. La conciencia se está quedando débil y empieza a ver lo que era malo ahora como algo, pues quizás no pase nada. ¿Y qué sucede? Me encanta un comentario de un hombre llamado Derek. Él decía que nuestra conciencia solo puede ser dominada por Jesucristo, no por nosotros. Y me encanta porque expresa lo que es una historia que escuché un tiempo atrás de un hombre que vivía en un rancho, tenía un perro durante toda su vida. Ese perro ya estaba viejo, pero era fiel. Y entonces ese perro un día empezó a ladrar 24 horas. Ladraba todo el día y ese hombre empezó a decir, no es posible, le está pasando algo. Lo llevó a que lo checaran, pero sí, no señor, no pasa nada con tu perro, llévalo a casa. Lo llevó a casa otra vez y el perro nada, seguía ladrando. Un día, 2 días, 3 días y él dijo, ya no aguanto. Pobrecito, amo a ese perro, pero o es mi sanidad mental o es él. Tengo que hacer algo. Agarró su pistola y lo disparó. Dispara el perro y piensa, ay, ahora voy a dormir. Por días no he dormido. Y se acostó. ¿Y qué creen? Dormió toda la noche. Solo había un detalle. Cuando él despierta en la mañana, baja la escalera de su casa del rancho, mira la casa y la casa estaba vacía. El perro que estaba ladrando por días estaba avisando que cerca del rancho había peligro. El perro que no dejaba de ladrar estaba diciendo, hay alguien que no es conocido aquí cerca, escucha, algo está sucediendo, pero no era con el perro, era con la vida de él estaba en peligro. ¿Pero qué hizo él? A veces hacemos eso con la conciencia que Dios nos ha dado. No nos gusta lo que nuestra conciencia dice. Cuando la conciencia te grita, no vayas, tú dices, cállate. Cuando tu conciencia te dice, no andes con esa persona, ya, no te quiero escuchar. Como si tu conciencia fuera tu enemigo, pero tu conciencia es algo que Dios te dio porque necesitas escucharla. Dile a la persona que está a tu lado y dile, tú necesitas escuchar la conciencia. Ahora, entonces lo primero que puede suceder con una conciencia es ser dominada por uno mismo. Lo segundo que puede suceder con una conciencia es que se vuelva insensible por ser quemada. ¿Por ser qué? Escucha ese texto. 1 Timoteo 4:2 dice así.
Tales enseñanzas provienen de mentirosos hipócritas, cuyas conciencias han sido quemadas con un hierro candente. ¿Sabes que en la antigüedad, si tenías una herida muy profunda y estaba saliendo mucha sangre, para detener la sangre, lo que hacían era agarrar un fierro y ¿qué hacían? Ahora, detenían la sangre, quemaba a la persona y cuando dejara uno de sentir dolor, uno descubría que en la parte que fue quemada ya no tenía ninguna sensibilidad. Ya no tenía ninguna ¿qué? Aquí el apóstol está diciendo, hay gente que quemó su conciencia y la conciencia ya no tiene ninguna sensibilidad. Tú me vas a decir, ¿cómo qué, pastora? Me encanta que el mismo indio que dijo que la conciencia es como un triángulo y cada vez que haces una cosa que no está bien, ella te avisa, como que gira y te duele. Él también dijo, si tú sigues haciendo lo que no debes, ese triángulo se empieza a desgastar la punta y ya no sientes. Haces lo malo y no sientes nada. Haces lo malo y no importa. Haces lo malo porque ahora tu conciencia está quedando insensible. ¿Sabes que Pol Pot fue un dictador en Camboya que en menos de 3 años, ¿menos de cuánto tiempo? Mató más de 2 millones de personas. Y en una entrevista le preguntaron, mataste más de 2 millones de personas en los últimos años, ¿cómo te sientes? Él dijo, con la conciencia limpia. ¿Cómo es que alguien puede matar 2 millones de personas y decir, estoy con la conciencia limpia? Porque la conciencia de esa persona fue ¿qué? Quemada. Ya no es sensible. No es sensible a qué, Rebeca, a la voz de Dios, a lo que Dios estableció como correcto y como no correcto. Tercero, ¿qué puede pasar con una conciencia? La conciencia puede ser débil. ¿La conciencia puede ser qué? Débil. ¿Sabías tú que los hindús, por ejemplo, te estoy dando un ejemplo, ellos no tienen problema, ellos aman a las vacas, las idolatran, las vacas son súper importantes, pero agarran a sus hijos y los matan? Y uno va a decir, ¿cómo es que una vaca puede ser adorada mientras niños los están matando? Niños grandes, niños chiquitos, niños de todos los tamaños. ¿Cómo alguien puede pensar que eso está bien? ¿Qué les falta? Les falta conocimiento, dice conmigo, conocimiento. A veces nosotros nos estamos equivocando porque no conocemos la verdad. Pregúntale al amigo que está a tu lado, ¿cuánto conoces de la Biblia? Ahora dile así, quizás tus decisiones equivocadas son porque tu conciencia está débil, porque casi no estudias la Biblia. Cuando alguien no estudia lo que Dios estableció como verdad, que es la palabra de Dios, esa persona se queda así, mira, perdida. Ay, ¿será que eso es bueno? Ay, ¿será que eso es malo? Ay, me hacen una pregunta, no sé. Ah, es para hablar así. Sí hablo así porque no sé defender mi fe, no sé decir en qué creo, no sé. Es una conciencia débil porque no conoces la verdad. Di conmigo, voy a empezar a conocer la verdad. Levanta tu mano y di, yo voy a empezar a conocer la verdad. Yo voy a estudiar la Biblia como nunca antes. ¿Realmente vas a hacerlo? ¿Vas a hacerlo? ¿Vas a hacerlo? Bueno. Ahora, entonces, Rebeca, yo no quiero una conciencia quemada. Yo no quiero dominar mi conciencia. Yo tampoco quiero una conciencia débil. Yo quiero una buena conciencia para no naufragar en la fe. ¿Qué hago? ¿Cuántos quieren saber? Primero, escucha eso.
Lo primero que tienes que entender es que hay una diferencia entre la voz de la culpabilidad y la voz de tu conciencia. ¿La voz de qué? Mucha gente confunde. Y cuando viene la voz de la conciencia dice, te reprendo. No, no es cierto, Dios me ama. Espérame. La voz de la culpabilidad, que es la voz del diablo, la voz que te acusa es la voz del diablo, pero esa voz te acusa y te trae culpa de algo que tú ya pediste perdón. Cuando viene una voz en tus pensamientos diciéndote, no, tú no, eso no te puede suceder, porque ¿te acuerdas lo que tú hiciste? ¿Te acuerdas aquel día? Si tú ya pediste perdón de aquella cosa, esa es la voz de la culpabilidad. ¿Y qué tengo que hacer con la voz de la culpabilidad? Cuando una voz me recuerda de algo que yo ya me arrepentí delante de Dios, algo que ya oré y ya dije, Señor, perdóname. Cuando una voz me recuerda de eso, yo sé que es el diablo y yo digo, te reprendo en el nombre de Jesús. Pero la voz de la conciencia te recuerda de los pecados que no has pedido perdón. Voltea a la persona que está a tu lado y dile, la voz de la conciencia te recuerda de los pecados que no has pedido perdón, que no has confesado. Y esa voz no es reprendela, reprendo, no, es escucharla. ¿Sabe qué? Tienes que entender, la culpa la rechazas, pero la voz de la conciencia la aceptas. Lo segundo, entonces lo primero, tienes que saber la voz de la diferencia de la diferencia de la voz de la culpabilidad y de tu conciencia. Lo segundo, tienes que aprender a confesar tus pecados siempre, todos los días y dejarlos. ¿Qué tienes que hacer? Voy a contar algunos ejemplos. ¿Están listos? Les voy a contar historias mías, ¿eh? Yo fui a una convención de jóvenes. Escúchame bien. Eso es lo que me pasó. Estaba en la segunda fila. Imagínate. Estaba a mi lado los pastores, mis pastores. En esa época yo no era tan cercana a los pastores. Los admiraba tanto. No los conocía tan bien, pero era un sueño que yo estaba sentado al lado de ellos. Y yo decía, ¡ay, qué alegría! Me acuerdo que estaba Sara, estaba Manuela, estaba la pastora Johanna, estaban los pastores. Y el pastor César está predicando. Y yo estoy aquí al lado de ellos, feliz recibiendo la palabra. Mientras el pastor César dice, quiero que pasen a frente todos los que están teniendo problemas de inmoralidad en su vida sexual, todos los que están luchando con su sexualidad, todos los que están en pecado de inmoralidad, vengan a frente. Y yo estoy en mi mente, pues yo no soy, porque yo no. Y estoy así tranquila. De pronto, escúchame, escuché una voz. El Espíritu Santo hablando a mi conciencia. Rebeca, ve adelante. Yo dije, no. Para que yo fuera adelante, yo tenía que pedir permiso, pastora Sara, permiso, pastor. ¿Entienden? Tenía que pedir permiso a todos los pastores, pasar delante de ellos. Qué pena que me daba. Yo dije, no, yo no voy adelante. Van a pensar, Rebeca está en todo lo de los pecados, Pensábamos que estaba bien, pero no está nada bien. Yo dije, no, yo no puedo ir, qué pena. Y esa voz continuaba, Rebeca, ve adelante. Quizás tiene cosas por confesar, pecados que ni siquiera te acuerdas. Yo dije, no es posible, no es posible. Mira, yo tenía una decisión. O escuchaba esa voz que me decía, ve adelante a confesar cosas que ni te acuerdas, pero hay cosas que confesar. O yo ignoraba esa voz, dominaba esa voz. Y yo dije, no, yo necesito ir. Cerré mis ojos y desde así, permiso. Fui lo más rápido que podía, me lancé ahí a la tarima. Y me acuerdo que mientras el pastor oraba,
Yo tuve una de las más grandes experiencias con Dios que he tenido en mi vida. En ese día parecía que el cielo se había abierto. Sentí que la presencia de Dios bajaba sobre mí, me limpiaba, pero de una manera que yo nunca había experimentado antes. Cuando yo regreso a mi silla, yo estaba tan feliz de haber ido. Entonces empecé a comprender el valor de estar dispuesto a confesar cada pecado que hemos cometido. Me acuerdo que una vez Dios me dijo: Rebeca, esa mujer es una líder que tienes que honrar. Quiero que la escuches, la obedezcas. Cuando ella te dé una dirección, hazlo. Ella te va a guiar a hacer lo que quiero que tú seas. Y yo dije, ok. Y me acuerdo que fui a esa señora y le dije, no, mira, Dios me dijo que tengo que escucharte. Tengo que hacer caso a lo que me dices. Yo te voy a escuchar. Ayúdame a crecer en Cristo. Y le dije de todo mi corazón. Hubo un día que hice una decisión y no le dije a ella, que supuestamente era una de mis líderes. Ella no me habló nada, pero mi conciencia me empezó a decir: tomaste una decisión y Dios te había dicho, tómala en cuenta para tus decisiones. No la honraste. No hablaste con ella. Rebeca, está mal. Ve y pídele perdón. Y yo, no, ¿para qué le voy a pedir perdón? Ella ni piensa que yo hice algo mal. Yo voy a inventar que hice algo malo. Pero mi conciencia me decía, si Dios te ha llamado y te ha dicho, hazle caso a ella, tienes que pedir perdón si no lo hiciste. Y yo la fui, yo le dije, perdóname, mira. Y ella dijo, no, yo ni estaba, Rebeca, yo ni sabía. Y yo, porque mi conciencia, el Espíritu Santo me avisó. Otras veces, si les puedo dar muchos más ejemplos, en mi adolescencia, cuando yo tenía batallas en la parte de la sexualidad, yo ya les dije a ustedes, yo soy tan humana cuanto tú, Yo viví las mismas tentaciones. Y las veces que yo me entregué a una tentación, me acuerdo que yo tenía una lucha. ¿Voy a contar que lo hice mal? ¿Voy a contar el pecado que cometí o no voy a contar? Me acuerdo que habían veces que yo iba con sacos en mi cara. Llegaba mi líder, ponía un saco en la cara y él decía, Rebeca, ¿qué te pasa pasando? Él se acostumbró después. Pero yo llegaba con un saco, con una almohada en la cara y decía, te vine a confesar pecados, tengo mucha pena, por eso traigo esa almohada, por eso traigo ese saco. Espera hasta que yo termine de hablar, después lo quito. Lo hice incontables veces, pero nunca dejé de confesar mis pecados. Porque yo entendí que la sanidad soviene y la liberación cuando tú te acostumbras a confesar todos tus pecados. No es así, Señor, perdóname de mis pecados. Mi hijo de 4 años le encanta orar así. Señor, perdóname de mis pecados. Yo le digo, no, Señor, vuelve. No es, Señor, perdóname de mis pecados. ¿Cuáles pecados cometiste, hijo? Y él se pone a pensar, mamá, no me había puesto a pensar. A ver. Pues peleé con mi hermano. ¿Sí me doy a entender? Tienes que acostumbrarte a todos los días confesar tus pecados. Dile a la persona que está a tu lado, no tengas pereza de confesar tus pecados. Que no te dé pena, porque solo hay sanidad y victoria para los que aprenden a confesar sus pecados. Les quiero contar una historia, mi tiempo se está acabando, ojalá me consiga contar, escúcheme, historia real. Había un doctor muy bueno, llega un paciente, eso era en Brasil. Llegó un paciente y ese hombre estaba desesperado y le dijo, doctor, creo que tengo epilepsia. ¿Qué tienes? Creo que estoy con todos los síntomas de epilepsia. ¿Qué te pasa? Mira, me pasa eso. De la nada, mis piernas empiezan a quedar débiles y siento que voy a caer a cualquier momento. Tengo eso y empezó a hablar todos los síntomas. El doctor lo escuchó y dijo, pues esos son todos los síntomas de epilepsia. Entonces hagamos los estudios. Le sacó una lista de estudios, le dijo, ve y hazlos ya. El hombre salió, fue a hacer los estudios, regresa con los estudios, le entregó los estudios.
Cuando sacó el doctor los estudios, empieza a ponerlos 1, 2, 3, 4. Mira todos y diles, mira, es muy raro. Tú tienes todos los síntomas de epilepsia, pero no tienes epilepsia. Todos los exámenes y estudios muestran que tú no tienes epilepsia. Pero escúchame bien, ese doctor era un cristiano. En ese momento el Espíritu Santo le habla al doctor. Dile si él robó dinero del banco en que él trabaja. El doctor se voltea y dijo, ¿dónde trabajas? Y él dijo, en un banco. ¿Robaste dinero del banco en el cual trabajas? El hombre se soltó a llorar. Y no podía dejar de llorar. Y el doctor, cálmate, cuéntame, ¿qué pasó? Y él dijo, no he podido decir a nadie. Necesitaba pagar unas cuentas. Me di cuenta que nadie iba a ver. Agarré lo que necesitaba para pagar la cuenta. Y luego después, 2 semanas, puse otra vez el dinero. Así en que nadie se dio cuenta. Pero desde que hice eso, me empezaron a pasar muchas cosas. Y el doctor le dijo, porque no has confesado tu pecado, estás quedando enfermo. Yo te quiero decir, hay mucha gente con depresión solo porque no confiesa pecados. Hay mucha gente con crisis de ansiedad porque no confiesa pecados. Hay mucha gente que está enferma físicamente, pero es razón de no tener una vida donde confiesa sus pecados al Señor. Yo, Rebeca, conozco a Cristo a tantos años. Mírame bien lo que te voy a decir. Todos los días confieso mis pecados y doy nombre a mis pecados. Porque entendí que sin confesar, Dios no me puede perdonar. Dile a la persona que está a tu lado, si no confiesas, hasta que no digas, Dios no te puede perdonar. Tercero, hay un texto de la Biblia que dice, quien oculta sus transgresiones, sus pecados, no prosperará. Pero quien confiesa y las abandona, obtendrá compasión de Dios. Último, necesitamos entender que hay que restituir. ¿Hay que qué? Estamos en una generación que cuando la gente hace algo malo, piensa que solo pedí perdón. Ay, discúlpame, que yo hablé mal de ti, qué pena. Mira, yo pensaba que tú eres así, y hablé de ti, pero discúlpame. Quería pedirte una disculpa. No. La Biblia dice que cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, que robaba a la gente, Zaqueo se encuentra con Cristo. Y él se arrepiente de haber estado robando a la gente. ¿Y sabe qué la Biblia dice que él hizo? Zaqueo dijo, voy a restituir a todas las personas que he robado. Voy a devolver y aún más de lo que he quitado de cada uno de ellos. Cuando tú cometes un pecado contra alguien, necesitas ir, pedir perdón a la persona y restituir a la persona. ¿Hacer qué? Es decir, Señor, perdóname, ¿cómo voy a restituir a esa persona? ¿Cómo voy a bendecir a la persona que mal de? Sí. ¿Cuántos me están entendiendo? Ay, Rebeca, qué pereza, ¿cómo voy a bendecir? Yo no sé tú, yo sé cómo yo he hecho. Me ha tocado a veces. Yo dije, ay, qué pena. Hice algo que no debía hacer, es verdad, Señor, te confieso. Hablé de tal persona, ¿qué voy a hacer? Voy a la persona y le digo, mira, hablé algo, pensé mal de ti, hablé de ti, pero ¿sabes qué? Ese no es mi carácter. Mi carácter es el carácter de Cristo. Yo decidí seguir a Cristo. Yo te quiero bendecir. Y hago algo. Dios me trae al corazón. Sale con esa persona a desayunar. Rebeca, cómprale un regalo. Y yo le doy de un corazón sincero diciendo, te hice daño, pero mi carácter no es de hacer daño. El carácter que tengo es el de Cristo. Es de bendecir a todos que pasen en mi camino. Ese es mi carácter. Tú escoges cuál es tu carácter, si es el de Cristo o no. ¿Cuántos me están entendiendo?
Y eso de no perdonar a los demás, ay no, él me cae re mal. ¿Cómo te cae re mal? Ah no, ella no la soporto. Cuando somos cristianos no existe eso de no soporto, de que me cae mal. La Biblia dice, amamos a nuestro prójimo como a nosotros. Pero cuando me dañan, Rebeca, los perdono. Una vez tenía un grupo de amigos. Yo estaba en mi juventud y ese grupo de amigos me traicionaron. Empezaron a contar todo tipo de mentiras acerca de mí. Me quedé tan enojada. Cuando yo fui a orar, yo dije, Señor, qué injusto. Están contando un montón de mentiras. ¿Qué les vas a hacer? ¿Les vas a matar? ¿Vas a enviar un rayo? Así estaba orando. Y Dios me dijo, primero voy a formar en ti un corazón que perdona, Rebeca. Tienes que aprender a perdonar. Perdónalos. Y yo dije, no tengo fuerzas. Y Dios me dijo, Rebeca, decláralo en nombre de Jesús, el nombre de todo poder. Vas a decir, en nombre de Jesús los perdono. En nombre de Jesús perdono María, perdono Esteban, perdono. Y vas a hablar a los nombres, Rebeca, ándale. Y yo empecé a hablar, en nombre de Jesús perdono María, en nombre de Jesús perdono Esteban, en nombre de Jesús. Y empecé a hablar y yo lloraba porque me habían lastimado mucho. Terminé de orar, yo me sentía tan más liviana, tan sin esa carga en mis hombros. Y yo dije, ay, gracias, Señor. Y escuché una voz que me decía, ahora ve y cómprales un regalo y lleven sus casas. Yo no es posible. Y escuché la voz de Dios que me decía, te pareces a mí, Rebeca. Tú no actúas como los demás actúan. Te estoy enseñando a parecer conmigo. Perdonas y bendices. Di conmigo, perdona y bendigo. Perdono y bendigo. Llevé los regalos. Tenían que ver las caras de ellos cuando me reciben en la puerta de su casa, sin esperar. Timbla ahí, me ven, te traje un regalo. Ellos regresaron a la iglesia porque al invés de hablar mal de ellos, yo les extendí amor, misericordia. Si te vas a parecer con Cristo, tienes que hacer lo contrario de lo que la gente ahí afuera está haciendo. Cristo te enseña a ser diferente. Y último, para guardar una buena conciencia hay que estudiar la palabra de Dios. ¿Hay que qué? Termino con eso. Ponte de pie. Te quiero contar algo. ¿Estás listo? Yo sé que hay gente aquí que dice, Rebeca, ojalá yo tuviera tu familia, ojalá pudiera haber crecido en un lar. Tú sabes mucho porque has crecido. Escúchame bien, yo te quiero decir. ¿Sabe cómo fue mi adolescencia? Escuché que Dios era real. Escuché que el Espíritu Santo era la voz que yo necesitaba escuchar, hacer caso. Que esa voz hablaba en ese discernimiento que traía a mi corazón. No vayas, haz eso. Yo entendí eso, pero entendí que para no estar confundida yo tenía que leer la palabra, que tenía que y estudiarla. Yo no estoy aquí porque mis papás son cristianos. Yo estoy aquí porque cuando entendí que el evangelio transforma, llegué a mi escuela y llevaba mi Biblia. Estaba el profesor, yo anotaba lo que él estaba escribiendo. Cuando él terminaba, inmediatamente yo abría mi Biblia y empezaba a leer. En mi tiempo libre me encontrabas en la escalera de la escuela, sentada leyendo mi Biblia. ¿Sabe por qué? Porque yo entendí que la única manera de no estar confundida, de no tomar decisiones malas, de no volverme esa persona que se aísla de los demás,
que sigue la corriente. La única manera, ¿sabe cuál era? Que Dios me hablara en la palabra. Yo llegaba a mi cuarto, me acostaba en el piso. Si tú preguntas a mis papás cómo fueron los años de Rebeca como adolescente y el principio de su juventud, van a decir cerrada en el cuarto. Pero no era cerrada en el cuarto en el Facebook, no era cerrada en el cuarto, no. Yo llegaba a mi casa, subía la escalera, cerraba la puerta y me rendía en el piso. Literal, yo me tiraba al piso. Y siempre empezaba con esa oración. Escúchame. Espíritu Santo, yo sé que tú eres real. Jesús subió al cielo diciendo que nos iba a dejar contigo y que tú nos guiarías al mejor camino. Yo he leído un montón de historias de gente que ha tenido experiencias sobrenaturales contigo. Yo anhelo esas experiencias sobrenaturales. No me levanto de ese piso mientras yo tenga una experiencia sobrenatural. Yo me quedaba 2, 3, 4, 5 horas, 6 horas en el piso diciendo: Espíritu Santo, no me levanto hasta que vengas. Espíritu Santo, no me levanto hasta que me toques. Espíritu Santo, hasta que yo no te conozca hoy más de lo que te conocí ayer, yo no me levanto. Quiero preguntar, ¿estás aquí para jugar de cristiano? Para mí lo que más me da asco son cristianos tibios, porque no son verdaderos cristianos. Dice que son cristianos y llevan una vida mediocre, una vida normal, una vida sin sabor, una vida que no tiene ni siquiera sentido. No seas así. Agradezco a Dios porque en mi juventud yo me acosté en el piso. Yo iba a mi iglesia y los días que yo no estaba sirviendo en la iglesia, ¿sabe dónde estaba yo? Detrás de la pantalla o en un rincón en el auditorio, ni siquiera sentada en una silla. A mí no me importaba sentar con fulana, fulano. Yo iba a un lugar donde yo pudiera escuchar la voz enfocarme en escucharle. Y cuando yo cantaba, no cantaba por cantar, yo no estaba queriendo saber quién estaba a mi lado. Yo quería tener la seguridad de que me estaba entregando por completo, para que Él me tocara por completo, para que Él me transformara por completo. No en una convención, pero en mi casa, todos los días. Quiero que digas conmigo: todos los días.